Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiano, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Jaraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Retiran de morgue sanpedrana restos mortales de aficionado del Real España que pateó a subinspectora de policía y que murió en un enfrentamiento. Autoridades de la Policía Nacional afirman que el pueblo merece la verdad y aseguran que investigarán la muerte de joven agresor a mujer oficial. Hondureños incrementan consumo de combustibles pese a su elevado precio, afirma presidente de Coalición Patriótica. 500 irregularidades en documentos de maestros Proeco se han encontrado hasta el momento, afirma el ministro Daniel Esponda. Alarmante cifra de casos por dengue en Olanchito. Cerca del 400% se ha incrementado los casos en comparación al año pasado. En noticias internacionales, Ágata deja al menos 11 muertos y más de 30 desaparecidos en México. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Jaraguá. Muy buenas tardes, gracias por informarse con 11 Noticias, emisión meridiano a través de Canal 11, las frecuencias de Radio Visión Honduras y a nivel internacional a través de nuestra plataforma digital www.canal11.hn. Esperamos hoy dejarle muy bien actualizado. Valeria, buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy miércoles 1 de junio, iniciando mes de 2022, por supuesto, siempre con la mejor información para llevarle hacia sus hogares. Pero comenzando con las informaciones de este día, vamos a hacer un contacto en vivo hasta la zona norte del país con nuestro compañero Herlin Díaz, que nos informa que retiran de la morgue sanpedrana los restos del aficionado de Real España que empujó brutalmente a la subinspectora de la Policía Nacional y que se murió en este enfrentamiento. Herlin, adelante. Buenas tardes, Valeria Rojas. Efectivamente, muchas gracias. Continuamos aquí en las afueras de la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, porque al cadáver de Wilson Ariel Pérez Hernández le han aplicado el protocolo de Minnesota, que consta en un proceso de aproximadamente de 6 a 8 horas de edad para verificar de cuáles fueron las causas específicas de las cuales él habría fallecido en este enfrentamiento con las autoridades policiales. Han llegado familiares y amigos a retirar sus restos mortales y los que están aún a la espera de que les entregan el cadáver de su ser querido. A continuación vamos a escuchar las reacciones por parte de sus familiares. No, la verdad yo no estaba, yo andaba trabajando, pero él sí y mi mamá, cuando 3 miembros de la DPI ingresaron aquí a la casa buscando a mi difunto hermano Wilson Pérez, porque por la pasada que él hizo en el estadio, ¿verdad? Ellos entraron como salvajes, sin ningún permiso, entraron a esta casa, pueden ver el orificio que hicieron de una bala, cuando mi hermano él es no vidente, él es ciego, y vino y ellos entraron a la fuerza, intimidaron a mi hermana, de ahí quisieron forcejear a mi mamá. Después cuando él salió y les pidió el permiso, les pidió una orden de cateo, el muchacho que habló les dijo que él era de la DPI y que él podía entrar donde quería. A la muchacha no le pasó nada, como les repito. A la oficial no le pasó nada, pucha, pudieron llevar un arreglo, cuando lo hubieran encerrado o algo, pero hacer eso, un güirro, como dicen, que pertenecía a pandilla, ese güirro en veces trabaja, en veces no, ahí andaba pidiendo por un cigarro, que le regalaran 5 pesos, tal vez para jugar maquinita, ¿cómo usted cree que siendo
de estructura, va a andar mendigando así como dundo, no hombre compa, entonces desde ahí se mira la mentira pues de la policía. Yo le dije a él, cuídate hermano, le digo, los últimos días que estuve con él, cuídate, yo sé que esos caminos que caminas vos no son buenos, cuídate. No, me dije, déjame en mi vida, yo sé lo que hago, dale pues, cuídate nomás. Sí, pero ¿y qué voy a hacer? El destino de la vida, usted sabe que uno nace, uno sabe dónde nace, pero dónde muere no, pues, y así es esto. Parte de las reacciones, este último era hermano de Wilson Ariel, o es hermano de Wilson Ariel Pérez Hernández, quien aún se encuentra en las instalaciones aquí de Medicina Forense y será cuestión de horas para que lo lleven hasta su lugar de origen, el municipio de Villanueva Cortés, a darle cristiana sepultura. Esto es lo que podemos informarles en cuanto al asesinato y proceso de reclamación por parte de los exámenes forenses que harán en esta dependencia del Estado. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Herlin Díaz. Bueno, el nombre de ese individuo es Wilson Pérez, que aún no han retirado los restos de la morgue sanpedrana. Darío. Valeria, sobre este mismo tema se conoce una versión preliminar que ha sido difundida por la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el pueblo en torno a este caso merece la verdad. Vamos a ingresar al www.oncenoticias.hn para que puedan leer conmigo la noticia que tenemos publicada en este momento, y es que el pueblo merece la verdad. La Policía Nacional asegura que investigarán la muerte de joven agresor de mujer oficial, que es esas imágenes que está viendo en pantalla. El director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, brindó este miércoles una conferencia de prensa sobre la reciente muerte del aficionado que agredió a una mujer oficial en la final del fútbol hondureño en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, y aseguró que iniciarían una investigación. El funcionario informó que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se encontraba realizando diligencias investigativas relacionadas con la estructura criminal MS-13 cuando sucedieron los hechos. Estaba en el lugar el director de la Policía Nacional, pues estando en ese lugar manifestó que los agentes fueron atacados a balazos durante un enfrentamiento armado, resultando 2 personas heridas. Posteriormente habría fallecido el joven involucrado en el incidente en el Estadio Olímpico, quien fue identificado como Wilson Ariel Pérez. Y le estamos informando desde San Pedro Sula que aún familiares están esperando que se entregue el cuerpo o los restos mortales de este joven hondureño. Así que usted puede ampliar toda la información con imágenes y por supuesto enlaces a más noticias vinculadas a este hecho que aconteció en la final del fútbol hondureño, ingresando a las plataformas digitales de 11 Noticias. Bien, Darío, ahora pasamos a temas del ámbito internacional gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, y es que en Brasil, en la ciudad de Pernambuco, llegó al 5º día de búsquedas de personas desaparecidas después de las tormentas que causaron inundaciones y deslizamientos. Olá, Pernambuco llegó al 5º día de búsquedas de personas desaparecidas después de las tormentas que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la Grande Recife y Zona da Mata. Las lluvias han dificultado las operaciones para encontrar las víctimas enterradas, porque el trabajo se suspende con frecuencia debido al riesgo de nuevos deslizamientos. El número total de muertos supera los 100. Y los residentes sin hogar son más de 6.000. Por eso se abrieron varias campañas de donación para ayudar a las familias afectadas. El presidente Jair Bolsonaro estuvo en el estado de Pernambuco el último lunes y sobrevoló zonas afectadas. Autoridades de docenas de ciudades decretaron estado de emergencia. Bueno, esta es la información más actualizada sobre la tragedia. Desde São Paulo, Brasil, Beatriz Ferrete para Alianza Informativa Latinoamericana. Y siempre en temas del ámbito internacional referente a esas lluvias y deslizamientos, el huracán Ágata ha dejado al menos 11 muertos y más de 30 desaparecidos en México.
Al menos 11 personas murieron y otras 33 continúan desaparecidas tras el paso del huracán Ágata por el sur de México, donde dejó ríos desbordados, deslaves y destrozos en viviendas y zonas turísticas. El gobernador del estado de Oaxaca ha actualizado la cifra de muertes en un reporte que sigue siendo preliminar, señalando que entre los desaparecidos se incluyen niños. El gobernador mencionó que este saldo se debe principalmente a la crecida y desbordamiento de los ríos, así como a los deslaves en las zonas altas. Algunos pueblos de Oaxaca quedaron sin electricidad y las líneas telefónicas también se cortaron. Autoridades de protección civil dijeron que algunas familias ya han sido desalojadas y los equipos de emergencia continúan trabajando para despejar las carreteras bloqueadas por los deslaves. Ágata ha sido el huracán más potente que ha tocado tierra durante la temporada. A pesar de haberse degradado a tormenta tropical, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos advierte que las fuertes precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas en los estados del sur de México. Este es un informe para 11 Noticias. En relación a esta temporada de lluvias también que ha dejado muchas precipitaciones sobre el territorio hondureño, desde Talgua a Catacamas también, pues Abner Vázquez nos informa que productores de pescado han reportado pérdidas millonarias que ascienden a más de 2 millones de lempiras. Esto producto de las lluvias que se desataron la noche del martes. Abner nos tiene toda la información. Muchas gracias, compañeros, en el estudio de 11 Noticias. Bueno, los productores de pescado en esta zona de Catacamas reportan millonarias pérdidas, producto de las lluvias de esta madrugada y la noche del pasado martes. Pero tengo a Juan Carlos Ríos. Juan Carlos, pérdidas enormes. Gracias, Agner. Sí, la verdad, han sido miles, han sido pérdidas millonarias las que se han pasado en este momento, en este desastre que ha habido con esta tormenta, ¿verdad? Pero imagínate, una tormenta de 1 hora y media lo que puede ser, ¿verdad? Hoy me cuestionaba y me preguntaba yo, ¿estaremos listos, preparados para una buena tormenta, verdad? Ayer los enseñó que el municipio de Catacamas se inunda también, ¿verdad? Ahora, ¿a cuánto ascienden las pérdidas más o menos ustedes? Yo pienso que es arriba del millón porque, bueno, si te fijas, teníamos unas 30,000 libras de pescado ya listas, imagínate, y no hay nada, ponerle. Entonces es bastante la pérdida, la verdad, en números no te podría decir, pero es bastante. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se va a reinventar ustedes? Pues sí, reinventarlo, saber qué hacemos, a ver si... bueno, la verdad, hermanos, si es que fue algo fuera natural, viejo. Tenemos... de estar aquí en el 1987 nunca habíamos visto esto, tal vez Palmich, que yo no recuerdo, pero sí fue desastre y pues sí, los vamos a tener que reinventar. Gracias a Dios pues tenemos otras lagunitas que están en lo más alto, que se los han salvado para poder servirles todavía un pescadito fresco en el restaurante, pero lo que es la parte baja, lamentablemente perdimos todo, hermano. Muy bien, son las palabras de Juan Carlos Ríos aquí en la zona de Catacamas. Mire usted, aquí en estas lagunas pues se reportan varias pérdidas de pescado, millonarias pérdidas en esta zona de Catacamas, Olancho. Con este informe yo regreso con ustedes, compañeros, al estudio principal de 11 Noticias. Gracias, Abner. Y ahora, siempre en la temática internacional, hacemos un contacto con la periodista Gigi desde Beijing, China, que nos informa que según el Centro de Redes Sismológicas de China, un terremoto de 6 grados de magnitud sacudió el territorio de Lushan en la ciudad de Ya'an este miércoles. Según el Centro de Redes Sismológicas de China, un terremoto de 6,1 grados de magnitud sacudió el distrito de Lushan de la ciudad de Ya'an el miércoles en la provincia suroccidental china de Sichuan a las 17 horas de Beijing. El epicentro, a una profundidad de 17 kilómetros, fue monitoreado en los 30,37 grados de latitud norte y los 102,92 grados de longitud este, refirió la entidad. Las autoridades de la ciudad de Ya'an enviaron a los equipos de rescate de emergencia, la Policía Armada, los bomberos médicos, a la seguridad pública y otros refuerzos municipales con más de 800 personas a las zonas afectadas por el terremoto para llevar a cabo la búsqueda, el rescate y el tratamiento de los heridos, recuperar el acceso a la carretera y otros trabajos. Hasta las 18:30 hora de Beijing se ha reportado un fallecido y 6 heridos por el terremoto. Desde Beijing, GTN en español para Alianza Informativa Latinoamericana. La fuerza de la naturaleza se ha hecho sentir en diversas partes del mundo. A continuación le presentamos las temperaturas para las próximas horas.
pues según el pronóstico para las distintas ciudades del país. En Tegucigalpa hay un día nublado con una temperatura máxima de 27 grados Celsius, mínima de 19. San Pedro Sula, mismas condiciones, con una temperatura mayor que asciende a los 34 grados Celsius, mínima de 23. En Choluteca se esperan varias precipitaciones sobre el territorio sur del país, con una máxima temperatura de 31, mínima de 22. En La Ceiba también se reportan lluvias y chubascos con temperatura máxima de 29 grados Celsius, mínima de 23. Y en Roatán también un día parcialmente nublado, con temperatura máxima de 28, mínima de 26. Así que a tomar las precauciones necesarias. Nestlé lanza programa de reforestación Bosques de la Mañana para sembrar 5 millones de árboles en Honduras. Esta iniciativa, que forma parte del programa de reforestación global de Nestlé y de la estrategia de Forest Positive, contribuye al objetivo de la compañía de cero emisiones netas en su operación para el año 2050. Esa iniciativa de reforestación forma parte de las acciones de la compañía para impulsar sistemas de agricultura cafetalera resilientes y regenerativas. Nestlé Honduras, con su proyecto Bosques Mañana, beneficiará a más de 10,000 familias caficultoras de los departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Lloro, Intibucá y Lempira. Gracias por continuar con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, pero ahora nuestros amigos de Cable Color nos traen excelentes consejos. Si necesitas más velocidad para tu conexión, adquiere tu paquete AAA de 45 megabytes a tan solo $40. Contáctanos llamando al 2263-1010. Cable Color, una empresa regional orgullosamente hondureña. Esta entrevista es presentada por Unitec. A esta hora en 11 Noticias, emisión Meridiano, hacemos una videollamada con Marisa Morales. Ella es jefe académico de la licenciatura de Comunicación Audiovisual y Publicitaria. Buenas tardes, Marisa, bienvenida. Comencemos pues comentándonos en qué consiste esta licenciatura que ofrece Unitec en Comunicación Audiovisual y Publicitaria. Buenas tardes. Pues para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes y comentarles un poco sobre la licenciatura en Comunicación Audiovisual y Publicitaria. Pues nuestros egresados se especializan en dos áreas, ¿verdad? En la de producción audiovisual y de comunicación estratégica, ¿verdad? Entonces logran competencias en habilidades de estrategia de comunicación, imagen corporativa, reputación, manejo de equipos audiovisuales para empresas tanto nacionales como internacionales. Muy bien, y ya que lo menciona, ¿en qué áreas podría desempeñarse un graduado de esta licenciatura en comunicación audiovisual y publicitaria que nos está mencionando? Sí, nuestros egresados tienen, pues esa es una de las ventajas de la carrera, que tienen muchas salidas profesionales. Pueden trabajar en agencias publicitarias, en medios masivos de comunicación, en productoras audiovisuales, cinematográficas, departamentos de comunicación, en agencias tradicionales y digitales también, proyectos de comunicación y mercadeo, y también tienen la opción de trabajar como freelance, ¿verdad? De manera independiente en proyectos de comunicación y audiovisuales. Para todos aquellos que quieren continuar con su formación profesional, ¿qué ventaja tiene pues estudiar una licenciatura en Unitec? Pues Unitec, nos esforzamos mucho aquí en Unitec en procurar sacar profesionales que son líderes, y pues también tenemos nuestra plataforma de Blackboard, que es donde nosotros presentamos nuestras clases, que los alumnos pueden trabajar en ellas, ahora que todavía mantenemos esta educación híbrida, ¿verdad? Ya tenemos algunos alumnos que están en presencial, pero también todavía tenemos algunos que están en teledocencia, tenemos nuestros laboratorios. En el caso de comunicación audiovisual y publicitaria, contamos con el Centro Avanzado de Medios, que es donde están todos los laboratorios audiovisuales para que los alumnos puedan lograr estas competencias. ¿A dónde se pueden contactar los interesados para obtener más información sobre la carrera?
Bueno, si quieren saber un poco más sobre la carrera y cualquier otra carrera de la universidad, pueden contactarse en Tegucigalpa, pueden llamar al 9479 0065 y en San Pedro Sula al 3145 3295, o pueden visitar también el sitio web www.unitec.edu. Y pues invitarlos a todos a que retemos el futuro con comunicación audiovisual, publicitaria y audiovisual. Muy bien, así que ya lo sabe usted, una excelente opción para continuar estudiando pues a nivel universitario, esta licenciatura en Comunicación Audiovisual y Publicitaria que ofrece Unitec. Agradecemos a la licenciada Marisa Morales por habernos acompañado en 11 Noticias. Esta entrevista fue presentada por Unitec. Bien, y continuando con las informaciones, pasamos a temas económicos, y es que nuestro compañero Víctor Valladares nos informa que según el presidente de la Coalición Patriótica, el consumo del combustible en el país ha incrementado pese a lo elevado a su precio, y es por ello que esta es nuestra nota económica de hoy. La sección económica es presentada por BAC Credomatic, porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. BAC Credomatic. Gracias, compañeros en los estudios, televidentes de 11 Noticias, con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Arquitecto, ¿realmente pueden visualizar ustedes que se ha bajado el consumo de combustible en el país, cuando en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en un informe, dicen lo contrario también? Sí, es correcto. De verdad nosotros coincidimos un poco con lo que ha estado viendo el COEP, y en este caso tenemos que decir que si bien es cierto, la comunicación por medio de Twitter que hizo el ministro de Energía, que decía que había bajado con solamente una semana, había bajado lo que era el consumo de diésel y de la gasolina regular, creo que eran a 14% y 19% respectivamente. Hay que ver cuál es el escenario en que ellos lo miden, porque definitivamente no podemos tomar medición en los fines de semana, cuando precisamente el diésel, hay menor consumo de diésel, y no nos dicen cuál es el parámetro del consumo de la gasolina super, porque es la que más se consume en nuestro país. Recordemos, 30-60 es la proporción de consumo entre una gasolina y otra, y eso significa que en realidad lo que estamos teniendo es una insinuación de un posible rebaja, que lógicamente vamos a entender que va a haber una rebaja en cuanto al consumo por este asunto de la medida que se tomó del teletrabajo y el cambio de horario. Pero en cuanto al comportamiento general del gobierno, no hay ningún tipo de rebaja. El gobierno sigue gastando la misma cantidad de combustible porque no ha bajado su consumo, y por parte de la ciudadanía en realidad no ha habido, y si lo vemos como tendencia, no ha habido una baja considerable de lo que es el consumo, a pesar que el precio es alto. Por lo tanto, creemos que tenemos que hacer mayor conciencia en el hondureño y en el gobierno, precisamente para que se den medidas de ahorro verdaderas y que no tengan un impacto bajo, sino que tenemos que buscar un impacto alto, ya que, sea como sea, lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia no tiene solución todavía. Muchas gracias. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, el expresidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, dándonos su punto de vista respecto a este tema del ahorro de los combustibles. Compañero, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por BAC Credomatic, porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. BAC Credomatic. Bien, y siempre en temas económicos, pero ahora a nivel internacional, gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos informan que las alzas en los precios en los combustibles y las continuas inflaciones en Brasil no tienen perspectivas de mejora en un futuro próximo, según advirtió un experto local en economía. La subida de precios de combustibles y las continuas inflaciones en Brasil no tienen perspectivas de mejora en un futuro próximo, advirtió un experto local en economía el lunes.
El Banco Central de Brasil aumentó las tasas de interés 10 veces seguidas desde marzo de 2020 hasta finales de mayo de este año para frenar la inflación de 2 dígitos durante los últimos 2 años consecutivos, ya que la causa más directa y principal de la persistente inflación de Brasil es el aumento significativo del precio internacional del crudo. Las perspectivas no son tan buenas, al menos a corto plazo, porque hay diversos factores que influyen en el precio. El aumento de los precios de los combustibles ha desencadenado inflaciones que han afectado a todos los sectores de la economía brasileña. Y con el costo operativo disparándose, los consumidores tienen que pagar por todos los sobrecostos provocados por el impacto. Como camioneros, el cambio en el precio del combustible ha hecho mella en nuestro trabajo. El precio ha seguido subiendo, lo que conlleva muchos costes adicionales en la operación diaria. Y si ofrecemos a nuestros clientes el precio de hace 3 meses, aceptamos los negocios de transporte y repostamos el camión con el precio actual del petróleo, seguro perderemos dinero. El aumento de los precios de combustibles afecta mucho. Como soy representante de ventas, tengo que conducir todos los días para reunirme con mis clientes. Y esto hace aumentar directamente el costo de mi trabajo y afecta a los precios de todo, no solo del trabajo, sino también de los alimentos. La vida está muy difícil ahora. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, dependiente del Ministerio de Economía, anunció el 24 de mayo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio del país en mayo, que mide la inflación, se desaceleró y llegó a 0,59%, pero aún se mantuvo como el nivel más alto desde mayo de 2016. Retornamos a temas de país, específicamente de carácter legislativo, y es que la diputada Ligia Ramos se refiere en cuanto al proyecto de reforma a la amnistía política que ya se encuentra en el Congreso Nacional. Quien nos tiene todos los detalles a continuación es Fernando Arteaga. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias me acompaña la doctora Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras. Se ha presentado, doctora, formalmente ya ante la Secretaría del Congreso Nacional un proyecto de reforma a la amnistía política, de lo que se habló hace varios meses, pero se cumple hasta este momento. Sí, así es. Todavía no lo hemos presentado en el Pleno, que eso es lo correcto, presentarlo en el Pleno, ¿verdad?, como un proyecto de ley. Sin embargo, como ayer no tuvimos reunión del Pleno del Congreso Nacional por actos protocolarios, entonces nosotros ya no podíamos esperar más y lo presentamos a la Secretaría General del Congreso Nacional. Ese proyecto de ley, pues sí, era importante, hay que hacer la reforma de la amnistía. Sí, la amnistía es importante, es necesaria, pero hacerla de una forma que esté correctamente planteada, y estuvimos trabajando mucho. Lo consensuamos, estuvimos trabajando bastante con la abogada Maribel Espinosa y en la parte jurídica y en la parte de derechos humanos, junto con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Así que es un bebé bien hecho eso, ¿verdad? Esperemos que se le dé celeridad y que en el Pleno pues se apruebe esa reforma de amnistía. Doctora, ¿y hay ambiente, cree usted, por parte de Libre, por ejemplo, para reformar esta amnistía? Pues yo creo que sí, porque lo que le hacía falta a la amnistía anterior se la agregamos y regulamos mucho más lo que estaba mal regulado en la amnistía anterior. Por ejemplo, es importante lo del resarcimiento, es importante también dejar claro que la amnistía no se puede aplicar en actos de corrupción contra la administración pública, no se puede aplicar en personas que estén ligadas al narcotráfico o a personas que estén ligadas a crimen organizado, no se puede aplicar en personas que son violadores de derechos humanos o que tienen actos de lesa humanidad. Eso era importante. El catálogo de delitos está muy bien elaborado, ¿verdad? Y también se está haciendo una comisión interinstitucional para poder darle resarcimiento a las personas que fueron víctimas. Pero no solo del 2019, sino que también del 2017, las personas que fueron víctimas de persecución, de la lucha de los territorios, de los que estuvimos luchando en salud y educación, que tenemos muchos jóvenes que fueron criminalizados también. Le agradecemos, doctora Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, hablando con nosotros sobre este proyecto de reforma de la amnistía política que ya se encuentra en la Secretaría del Congreso Nacional. Con esto vamos a retornar con ustedes hasta el estudio principal de 11 Noticias. Gracias, Fernando, por esta información. Y ahora pasando a temas del ámbito de educación, Kelly Olivera nos informa que 500 irregularidades en documentación se registraron en los maestros Proeco, según afirma el ministro de Educación Daniel Esponda, esto que han encontrado hasta el momento.
Buenas tardes, así es, nos encontramos con Daniel Esponda, ministro de Educación. Ministro, bueno, ¿cómo marcha esta problemática en el sistema educativo? Los maestros Proeco, por un lado, exigiendo nombramientos y ahora los interinos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la respuesta a la población y cómo marcha el año lectivo? Bueno, hay un compromiso, el tema de Proeco no hay ningún problema, hay un compromiso de la presidenta de nombrarlas en permanencia, pero hemos revisado la documentación y hemos encontrado títulos falsos, certificaciones de estudios falsos y matrículas falseadas. A esos profesores que han violado la ley no les vamos a nombrar. ¿Cuántos son? Hasta el momento nosotros hemos identificado más de 500. Y recuerde que los profesores interinos son menos de 5.200. Y estamos revisando todos los expedientes. Les hemos estado pagando, tenemos todavía pendiente de pago unos 516 docentes porque no han presentado toda la documentación, pero en general estamos en ese mecanismo. Y lo otro, que la administración de los compañeros Proeco venían siendo pagados con estructuras presupuestarias de trabajadores temporales. Y tenemos que hacer una reconversión de trabajadores temporales a trabajadores permanentes y en ese proceso administrativo estamos. ¿Cómo van las clases a nivel nacional, los centros educativos? Sobre todo, ya inicia hoy la temporada de huracanes en el Atlántico, se vienen muchas lluvias. ¿Cómo va a estar preparada la Secretaría de Educación en este tema? Bueno, recuerde que el país en general está expuesto, ¿verdad?, a estos temas climatológicos, pero nuestro país lamentablemente es vulnerable a esta situación. El sistema educativo, las escuelas son el reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Después de tanto abandono de la infraestructura escolar no está en las mejores condiciones, pero desde la unidad de construcciones escolares estamos haciendo esfuerzos, igual desde el Fondo Hondureño de Inversión Social, con el ministro Pineda estamos interviniendo centros educativos. Y bueno, en el transcurso de este gobierno vamos a reconstruir la mayor parte de la infraestructura escolar. Gracias al ministro de Educación, Daniel Esponda. Ya escucharon ustedes, 500 nombramientos irregulares, hasta falsificación de títulos han encontrado en estas documentaciones de maestros Proeco y está pendiente de revisión más de 5.000 pues maestros interinos, a ver cómo está también todos los currículos y si cumplen con los requisitos necesarios. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Kelly por este informe. Cambiando la temática, expertos en derecho consideran que a pesar de que se están implementando mecanismos para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia transparente, despolitizada y también incluyente, la clase política siempre hace de las suyas para imponer magistrados. Así nos lo informa nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. Gracias, compañeros en los estudios de Canal 11. Efectivamente, así como ustedes lo han señalado. Me acompaña el abogado Félix Ávila, abogado penalista y catedrático universitario, para consultarle a él estos criterios en torno a diferentes sectores de la sociedad, abogado, que piden y demandan una nueva Corte Suprema de Justicia. Pero da la impresión que a pesar de establecer nuevos mecanismos, nuevas formas de nominación, al final los políticos siempre se salen con la suya, imponen a los que van a integrar el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Bueno, los que ya llevamos un tiempo en esto hemos visto en el transcurso de los años diferentes facetas para la renovación total de la Corte Suprema de Justicia. Primero era cada 4 años y se hacía coincidir con el mandato del presidente de la República y de los demás poderes del Estado. De manera que todo implicaba una repartición de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia, así como el Partido Liberal triunfara, eran la mayoría para el Partido Liberal o la mayoría para el Partido Nacional, 5-4, 5-4. En 2012 entonces asistimos a una nueva etapa del Poder Judicial y donde se establece un mecanismo que en aquel momento, o puede ser que siempre se considere idóneo para la renovación total de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente ese año coincidió con la llegada de un nuevo gobierno, la del presidente Ricardo Maduro. Y obviamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. 8 del Partido Nacional, triunfante en las elecciones anteriores, y 7 del Partido Liberal. Obviamente ese mandato duró a 7 años y ya, lógicamente, ya no coincidió la elección con el ascenso de un nuevo gobierno, sino que le tocó al final del presidente Zelaya en ese caso. La realidad es que
Retomando el tema, lo que se busca siempre es la capacidad, idoneidad, honestidad e integridad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Declaraciones del abogado Félix Ávila, abogado penalista y catedrático universitario en materia de derecho. Con estos detalles regresamos a los estudios de Canal 11. Compañeros, con ustedes, adelante y buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Cambiamos de tema. Mario Cano desde Olanchito nos menciona que hay preocupación en ese municipio del país por el incremento en los casos de dengue. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañeros en 11 Noticias Meridiano. Hay preocupación de las autoridades de salud en el municipio de Olanchito debido al alza en los casos de dengue. Escuchemos a Marlon Vanegas, que es el coordinador de salud ambiental en Olanchito, que nos habla al respecto. Sí, estamos realmente, como usted lo decía en el preámbulo, preocupados. Realmente los casos se han incrementado en el municipio y estábamos monitoreando y haciendo el balance, y el año 2021 hasta la semana 2022 el municipio reportaba únicamente 40 casos sospechosos de dengue. En el año 2022 el municipio de Olanchito reporta 154 casos sospechosos de dengue, habiendo un incremento casi de más del 300%, casi 400%, ¿va? Eso realmente nos alarma, porque también hemos vivido y estamos viviendo una gran alta proliferación del mosquito Aedes aegypti, que transmite esta enfermedad en cada una de las viviendas. En la mía, en la colonia 15 de septiembre, realmente está bastante alarmante, ¿verdad?, la cantidad de zancudos que hay. Esperamos que la población tome y nos apoye en este caso, limpien sus casas, limpien sus solares, ¿verdad? Eliminen todo lo que puede retener agua, porque si hay zancudos es que hay criaderos. Lo más importante que nos hablaba Marlon Vanegas sobre casos de dengue que van en alza en el municipio de Olanchito. Las imágenes son de Jesús Molina. Compañeros en 11 Noticias Meridiano, regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Mario Cano, y siempre en el área de salud, pero ahora a nivel internacional. Costa Rica ha informado sobre su primer caso sospechoso de la viruela del mono, pero para ampliarle más al respecto vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn, y es que las autoridades del Ministerio de Salud de Costa Rica ha comunicado que tiene el primer caso sospechoso de la viruela del mono, que este podría ser el primero en Centroamérica. La afectada ha sido identificada como la turista proveniente de Noruega de 21 años de edad, que por el momento se encuentra estable y en aislamiento. De acuerdo a la información oficial de Costa Rica, la turista ingresó al país centroamericano el pasado 22 de mayo, junto a otras 6 personas que tuvieron contacto con otros 2 locales, quienes se encuentran en aislamiento también. La titular de la salud, Jocelyn Chacón, explicó que la noruega presentó heridas en las manos y fiebre, junto a otra sintomatología leve. Asimismo, está a la espera del resultado oficial de los exámenes de laboratorio para verificar el caso. En ese sentido, explicaron que la viruela símica es una enfermedad que se transmite por el contacto, principalmente por las gotículas respiratorias, fluidos corporales, lesionales en la piel, entre otros síntomas, y los principales que influyen como la fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, entre otros. Esto lo ha confirmado, ya se sumaría a los países de América Latina como tener casos activos de la viruela del mono. Esta enfermedad ya está presente en territorios como Argentina y México, y si usted quiere ampliar más esta información puede ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para que mantenga siempre informado. En cuanto a información internacional, en el ámbito cultural tenemos buenas noticias, y es que la agrupación más antigua de Latinoamérica, es decir, los Demonios da Garoa de Brasil, han retornado a los escenarios luego de permanecer inactivos durante la pandemia. Es nuestro amigo Dan Sister desde Sao Paulo, Brasil, quien nos tiene la información. Saludos a todos desde Sao Paulo. En el año 94 ellos ingresaron al libro Guinness de los Récords como el conjunto musical más antiguo de Latinoamérica. Ya estaban eternizados en la historia de la música, pero su legado estaba muy lejos del fin. De hecho, aún lo está. Tras una pausa debido a la pandemia, los Demonios da Garoa volvieron a los conciertos y ya están en ritmo de fiesta para celebrar sus 80 años de mucha samba.
Todo comenzó en 1943 cuando aún eran llamados Grupo do Luar. En todas estas décadas coleccionaron trofeos y homenajes como este balón del rey del fútbol Pelé. La cualidad percusiva y la compleja armonía vocal son marcas registradas. ¿Cómo lograr aprender algo tan complicado? Primera cosa, tem que ter un ritmo. Según Sergio Rosa, lo primero es tener ritmo. El intérprete del instrumento conocido acá como afoxé es hijo de uno de los fundadores, el fallecido Arnaldo Rosa. Hoy tiene como compañero a su heredero Ricardinho, quien asumió la pandereta. Everson con su cavaco y Dedé en la guitarra de 7 cuerdas completan la formación actual. Algo típico de los demonios son las onomatopeyas. No significa nada verbalmente, pero todo musicalmente. A introdução do Demônios é cans, 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 culãs, né? Una pieza clave en la historia de este grupo fue Adoniran Barbosa. Él compuso muchos de los mayores hits, no solo de este conjunto, sino también de la historia de la samba. Aunque era un tipo muy inteligente, redactaba letras con errores gramaticales a fin de retratar la manera como los trabajadores de Sao Paulo hablan el portugués. Pese al muy buen humor, los demonios cantan también historias trágicas, como en Saudosa Maloca, donde una familia lamenta haber sido desalojada de su humilde hogar. Saudosa Maloca, Maloca querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Bueno, amigos en Honduras, de hecho con este ritmo es imposible quedarse parado. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister para 11 Noticias. Muchas gracias, Dan Sister. Y bueno, siempre en el ámbito internacional tenemos imágenes exclusivas que ha compartido con 11 Noticias la cadena CBS, donde nos muestran lo que está aconteciendo en este momento en la resolución del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Imágenes exclusivas que le estamos mostrando porque el mundo entero ha volteado sus ojos a este caso donde los actores de Hollywood han estado involucrados y por supuesto muchos de los fanáticos de Johnny Depp han brindado su apoyo a través de las redes sociales. Hoy se estaría conociendo el veredicto del juez y por supuesto vamos a estarle publicando toda la información a través de las plataformas digitales de 11 Noticias. Agradecemos a CBS por compartirnos las imágenes. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión de 11 Noticias. Valeria. Así es, Darío, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias y siempre invitándole a que continúe con la programación de Canal 11 y que no se pierda 11 Noticias, emisión vespertino en punto de las 5 de la tarde.